Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 9 de diciembre. Vamos a ver la palabra en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 9 al 22. El título del devocional de hoy es La humanidad de Pablo y la gracia divina que lo sostuvo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 9. El apóstol Pablo le escribe estas últimas palabras a Timoteo. Dice así la palabra de Dios: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. El apóstol Pablo en sus cartas anteriores, por ejemplo en la carta de los Colosenses, y creo que es en la carta de Filipenses también, el apóstol Pablo habla de un tal Demas, que es considerado uno de los más cercanos a Pablo, que están sirviendo fielmente al Señor en la obra misionera. Vemos que tristemente no todas las personas que empiezan bien terminan bien, y contrastamos a Demas con el apóstol Pablo. Dice aquí el apóstol que una persona tan entregada al Señor, que servía tan fielmente, dice, ha desamparado al apóstol Pablo, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahora, no queremos hablar demasiado sin mal de Demas, porque hay muchos que dicen que Demas no desertó la fe, sino que tal vez al ver al apóstol Pablo sufriendo de esa manera, dijo, quizá el llamado de Dios para mí no es sufrir como el apóstol Pablo, sino ir a otro lugar un poco más tranquilo a seguir predicando. Pero aquí el apóstol Pablo dice que se ha ido a Tesalónica. Lo más probable es que fue a seguir con la obra misionera. Y aquí pues quizá al leerlo a primera vista sentimos que el apóstol Pablo quizá le guarda rencor a este Demas, pero no es así. Él solamente está diciendo las cosas como son, que Demas no estuvo dispuesto a sufrir estas aflicciones por el nombre de Cristo Jesús y se fue a servir de otra manera. Y esto lo vemos porque luego sigue aquí el apóstol Pablo, dice: Crescente fue a Galacia, quizá en un viaje misionero, y Tito a Dalmacia, igual para predicar el evangelio. Solo Lucas está conmigo. Lucas, que era el doctor, pues quizás se quedó con el apóstol Pablo para cuidarlo físicamente, que estaba él preso y encadenado. Luego dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es el mismo Marcos que se fue en el primer viaje misionero con Bernabé y Pablo, pero que luego por alguna razón los abandonó, se regresó a Jerusalén. Y desde allí en adelante Pablo, pues la verdad, no quiso trabajar mucho con él. Fue Bernabé el que lo agarró y dijo que pues vamos a seguir sirviendo al Señor. Pero aquí ya casi al final de la vida de Pablo vemos que Pablo no le guarda nada de rencor a Marcos. Y él entiende que quizá diferentes personas tengan diferentes dones para servir al Señor. Y le dice: trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos aquí a Pablo tan diplomático y dispuesto a recibir a todos y a ayudar a cada persona a desarrollar sus dones para servir al Señor. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y por eso yo puse aquí en el título del devocional de hoy: La humanidad de Pablo. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos: wow, un pionero de las misiones, un hombre valiente y fuerte, casi con una fuerza sobrenatural. Pero Pablo fue una persona, igual que tú y yo, un ser humano débil, necesitado. Y aquí dice: Timoteo, tú que te vas a demorar, qué sé yo, unos 4 a 6 meses para llegar hasta aquí a Roma, espero que logres llegar, porque me siento solo. Sí, estoy con Lucas, pero mis otros hermanos en la fe están en sus viajes misioneros y estoy en esta prisión solo. Me encantaría tener tu compañía, hablar contigo, compartir unas últimas palabras sabias contigo, consejos para tu bien. Ven, Timoteo. Y le dice a Timoteo: quiero que también traigas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Quizás están llegando a tiempos de invierno y el apóstol Pablo está sufriendo frío en la celda subterránea. Tráigame mi abrigo para estar yo un poco más caliente. Y los libros, mayormente los pergaminos. Timoteo, y lo que yo amo es la palabra de Dios. Quizás sean algunos pergaminos que contienen
el Antiguo Testamento, no sabemos exactamente, pero él quiere también estar leyendo. Entonces vemos aquí la humanidad del apóstol Pablo. Quiero compañía, me siento solo. Ven a apoyarme, Timoteo, a estar a mi lado, hablemos, platiquemos. Tengo frío. Luego dice en el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y aquí el apóstol Pablo, pues sí, dice honestamente, Alejandro, y no se sabe mucho de este tal Alejandro, pero que ha causado mucho daño al apóstol Pablo. Quizás se opuso al mensaje del evangelio, o quizá cuando a Pablo lo tuvieron en la corte y lo estaban acusando, pues trajo cargos, o no se sabe exactamente lo que hizo Alejandro, pero le ha causado mucho daño a Pablo y a la causa de Cristo. Y aquí a Pablo no le dice que Dios lo maldiga, dice Dios sabe, Dios se encargará que el Señor le pague conforme a lo que él ha hecho. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y wow, estas palabras se parecen tanto a las palabras de Jesucristo, ¿no? Que pensó que por lo menos uno o dos de sus 12 discípulos estarían apoyándolo, estarían con él. Pero estuvo absolutamente solo, abandonado. Y aquí el apóstol Pablo dice lo mismo. Cuando las cosas me iban bien, no se avergonzaban de mí, más bien me apoyaban, estaban a mi lado. Vamos a predicar, pero ahora que estoy en cadenas y me meto en problemas legales y me quieren encarcelar y me quieren matar, ahí sí ya no tengo amigos. Cuando tenemos dinero, tenemos amigos. Cuando no hay dinero, se acaba el dinero, se van los amigos. Y aquí el apóstol Pablo se siente solo, dice, sino que todos me desampararon. Pero el apóstol Pablo no les guarda rencor, no les sea tomado en cuenta. Yo les entiendo, está bien. Cuando a Jesucristo le escupieron en la cara y le clavaron en la cruz, Dios Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esa compasión. Y por eso digo, la humanidad, por una parte del apóstol Pablo, pero también la gracia divina que le permitió perdonar de una manera sobrenatural. Y luego dice aquí, el apóstol Pablo dice por qué él pudo perdonar y por qué él pudo seguir tranquilo, perseverando en la fe. Dice, pero el Señor, aunque todos me dejaron, me desampararon, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Derramó su gracia y su fuerza en mí para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos un hombre que no le teme a la muerte, que confía plenamente en la soberanía de Dios. Si estoy preso es por la voluntad buena y perfecta de Dios. Y aunque me pasen muchas cosas malas, yo sé que de la misma manera que Dios me libró de la boca del león, aquí lo más probable es la muerte. Algunos dicen que tal vez está hablando del emperador Nerón, que al final fue el que lo decapitó. Pero en fin, el apóstol Pablo dice, ninguna cosa mala me puede venir, me puede pasar si no es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, no es una cosa mala, es una cosa buena. El Señor me librará de toda obra mala. Y aquí me preservará para su reino celestial. Aunque me maten, Él me preservará. Él me tomará, Él me recibirá. Recibiré la corona eterna de justicia y entraré a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La humanidad por una parte del apóstol Pablo y la divinidad, no de Él, sino de la gracia que lo sostuvo en los tiempos más difíciles. Y aquí el apóstol Pablo termina con estos saludos y el apóstol Pablo siempre tiene en mente a las personas, a los que lo apoyaron, los que oraron por él. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
Procura venir antes del invierno. Tengo frío, Timoteo, ven rápido. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos de la iglesia romana. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y al leer estas palabras del apóstol Pablo, pensé en el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos ecos del Salmo 22 en las palabras del apóstol Pablo. Son obviamente las palabras de David, pero que se cumplieron perfectamente en la persona de Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Aquí el apóstol Pablo, igual que Jesucristo, está preparándose para su muerte. Oh, no hay nadie que me ayude. Oh Dios, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Miren, hermanos, yo creo que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a Timoteo, quizás estaba meditando en el Salmo 22. Ay, sí, como mi Señor y Salvador Jesucristo sufrió. Yo también estoy sufriendo, pero como dice en el Salmo 22, aunque todos me hayan desamparado, yo sé que Dios está conmigo, porque Jesucristo fue desamparado por mí. Jesucristo experimentó ese abandono del Padre. Y ese Cristo es el que está conmigo ahorita en la celda. Jesucristo es mi fortaleza. Luego dice aquí la palabra en el Salmo 22, para concluir: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Las últimas palabras que vimos en 2 Timoteo, aquí capítulo 4, Jesucristo dice, que el apóstol Pablo dice: Él me liberó para yo poder predicar a los gentiles. Y de eso está hablando aquí el versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Yo pude cumplir mi ministerio a predicar a las naciones y a los gentiles, porque la gracia de Dios me sostuvo. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Él me recibirá a su reino celestial. Hermanos, para empezar el día de hoy, preguntémonos: ¿el apóstol Pablo es tan diferente a nosotros? ¿Es otra especie completamente diferente? No, él es un ser humano igual que tú y yo. ¿Cuál es la diferencia? Que él le creyó a Jesucristo, que él dependió de Jesucristo, que él fue fortalecido por la gracia del Señor Jesús. Y hermanos, yo creo firmemente que nosotros, que tú y yo, podemos ser algo como el apóstol Pablo. No porque seamos fuertes o valientes o esforzados, sino si verdaderamente nos vaciamos de nosotros mismos, de nuestro ego, y vivimos como vivió el apóstol Pablo. He sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si vivimos verdaderamente entregados como el apóstol Pablo, confiando en el poder de Cristo, podemos glorificar a Dios de esta manera y seguir fieles, perseverar hasta el final. Hermanos, oremos de esa manera. Oh Dios, gracias por hacerme ver aquí en la palabra que el apóstol Pablo es un ser humano débil, necesitado, porque tu gracia es poderosa. Y si esa gracia que oró en Pablo lo pudo usar de esa manera, Dios, confío que tú también puedes obrar de esa manera en mi vida. Hazlo, Señor, para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.